En este video vamos a elaborar un gráfico de barras. Utilizaremos una base de datos que contiene características de individuos elaboradas a partir de la base de datos del ENAO. Se han utilizado 3 años de esta base de datos. Vamos a hacer una descripción de la base de datos para ver las variables que contiene. Tenemos primero las variables que conocemos que identifican a la persona, conglome, vivienda, hogar y codperso. Tenemos el ubigeo que nos dice la ubicación, el código de ubicación geográfica, dominio, que es el dominio geográfico, estrato, que es el tamaño de la población, la edad del individuo. Por acá tenemos el factor de expansión de esta encuesta para corregir la muestra. Y luego tenemos también pobreza, que nos da nivel de pobreza. Esta variable tiene 3 niveles, podemos hacer una tabla para verla. Pobre extremo, pobre no extremo, no pobre. Tenemos luego el gasto per cápita mensual y el ingreso per cápita mensual, ambas variables construidas a partir de la sumaria de la ENAO, donde se tomó el gasto total y el ingreso total del hogar. Mantuvimos solamente a los miembros del hogar y dividimos este gasto o este ingreso entre todos los miembros del hogar. La condición de pobreza, pobre, que solamente es una variable dicotómica, a diferencia de la variable anterior de pobreza, nos dice solamente si la persona es no pobre o pobre, que incluye tanto pobre extremo como pobre no extremo. Tenemos el nivel educativo, el último nivel educativo alcanzado por la persona, una variable que nos dice si el individuo se encuentra o se encontraba al momento de la encuesta matriculado en un centro educativo o no, una variable que nos dice si la persona cuenta con seguro, la variable de área de residencia y la variable de año, con la que podemos ver, este es el año de la encuesta, y podemos ver los años que se han considerado en esta base de datos. Tenemos 2017, 2018 y 2019. Vamos a elaborar un gráfico de barras que nos muestre el porcentaje de la población pobre según el año de la encuesta. Para esto utilizaremos el menú desplegable de gráficos. Vemos que al abrir el menú desplegable tenemos varias opciones. En este caso tomaremos gráfico de barra. Lo primero que debo poner en esta hoja principal es la variable de análisis que voy a utilizar. En este caso, la variable que estoy analizando es la variable pobre, porque quiero saber el porcentaje de pobres en cada año. Recordemos que la variable pobre es una variable que me dice pobre o no pobre. Además, es una variable dicotómica, en la que pobre tiene el valor 1 y no pobre tiene el valor 0. Por lo tanto, si yo saco el promedio de esta variable, me va a decir la proporción de la población que cumple con esta condición. Es así que el estadístico que me interesa es la media. Entonces mantengo el estadístico que por defecto me ha dado. Ahora elijo la variable pobre. Con esto ya dije que la altura de la barra, me va a mostrar el promedio de la variable pobre, es decir, la proporción de las personas pobres. Luego paso a la hoja de categorías. En la hoja de categorías elijo por qué variable o qué variable me determina las categorías de mis barras. O sea, cada barra, qué categoría me va a mostrar. Y en este caso nosotros queremos tener el porcentaje de pobres por año. Entonces, las categorías que quiero son los años 2017, 2018 y 2019. Es así que elijo la variable año. Ahora, puedo yo darle propiedades a la leyenda o digamos los nombres de las categorías en el eje horizontal, en la X. ¿Sí? Acá yo puedo decir si 2017, 2018, 2019, quiero que me aparezca en el color que viene por defecto, puedo escoger el tamaño, puedo escoger la opacidad, puedo escoger el ángulo, si quiero que me aparezca 2017 escrito en horizontal, en vertical, en 45 grados. Tengo acá varias opciones.
Tengo varias opciones acá de formato para los nombres de las categorías, que en este caso son los años. Solamente para que vean que voy a mover algo del formato que van a notar al momento que sale el gráfico, voy a cambiar el color. En vez del color por defecto, que es el negro, voy a poner un verde. Entonces los 2017, 18 y 19 deberían aparecerme en verde. Acepto y he cambiado ahí propiedades. En la siguiente pestaña podría poner yo una condición que me limitara los registros que quiero incluir en el análisis. En este caso quiero incluir todos los registros, los 3 años, entonces no voy a poner nada. En la siguiente pestaña, yo le digo al Stata si es que hay algún factor de corrección o pesos para corregir la muestra. Le voy a escoger el pesos de muestreo, porque tengo pesos para corregir la muestra. ¿Y cuál es el factor de corrección o de factor de expansión que utiliza el ENAO para toda la población que viene del módulo 200, características de los miembros del hogar? Es el FACPOP07, elijo este. Luego tengo algunas opciones adicionales, tengo elementos que puedo poner en las barras. Por ejemplo, acá tengo no etiquetar las barras. Voy a poner etiquetar barras con el valor de su altura. Entonces, si yo he dicho que la altura la va a determinar el promedio de la variable pobre, si le digo que le etiquete con este valor, efectivamente me va a dar ese dato. Y tengo también la posibilidad de poner, por ejemplo, un título al eje Y, que justamente es el de la altura de la barra. Voy a ponerle proporción de población pobre. ¿Por qué no pongo porcentaje? Porque en realidad mis valores están de 0 a 1, por lo tanto me va a salir como 0.58, 0.21, en vez de 58%, 21%, por decir cualquier número. ¿Podría yo reemplazar el 1% en esta variable o todos los 1% y así el promedio sería, en vez de 0.5858, en vez de 0.21, 21 y podría decir que es el porcentaje? Pero dejémoslo como proporción que finalmente me da la misma información que el porcentaje. Luego tenemos la pestaña de títulos en donde puedo poner un título para el gráfico, por ejemplo, proporción de la población en situación de pobreza según año. Puedo poner una nota en la que puedo poner la fuente, INEI, ENAO. Luego tengo opciones para darle formato a la leyenda, decidir si va o no leyenda. Acá le pongo por defecto, el Stata va a decidir si le pone una leyenda o no, según considere más conveniente, y si la pone le va a dar formato. Otras condiciones generales, y finalmente esta pestaña sirve para poder hacer más de una vez el gráfico por determinada categoría, ¿sí? Esto lo vamos a ver luego. Vamos a aceptar y ver cómo nos sale el gráfico. Bien, el gráfico está. Puedo ver, tengo la información, ¿sí? La proporción de población pobre en el 2017 era 0.217, en el 2018 0.2488 y en el 2019 0.201934. Pero, ¿qué vemos? El título tiene un tamaño demasiado grande, la letra del título es muy grande y por lo tanto no logramos verlo completo dentro del área del gráfico. También tenemos, por ejemplo, que el título del eje Y está muy pegado a los valores de este. Otro tema que no es un error o un problema, pero no se ve tan bonito, es que las barras llegan, por lo menos la barra más alta, hasta muy cerca al final del área de donde están las barras. Todo esto podríamos corregirlo con formato. Recuerdan que a las categorías le pusimos el formato de letra verde y salió verde. Así podemos cambiar también otros elementos del formato. Vamos a ir al menú desplegable de gráficos para cambiar estos elementos. Abrimos gráfico de barra y vemos de nuevo esta pantalla o este menú de gráfico de barra, y
cuando hemos hecho un gráfico previamente, lo que pusimos, las características que pusimos para el gráfico se quedan guardadas, ¿sí? Cada vez que ustedes vuelvan a entrar, va a quedar el último o las características del último gráfico que se elaboró. Si quieren volver todo a cero, tienen que presionar esta R de refresh que vuelve todo al inicio. Pero no lo voy a hacer porque quiero continuar desde el gráfico que teníamos. Primero, el título. El tamaño de la letra era muy grande. Voy a propiedades y cambio el tamaño. Ahora yo estaba en un tamaño que me da por defecto, que el único problema es que no sé bien cuál de estos tamaños es el que me daba. Aquí la verdad toca ensayo error de ir poniendo uno u otro para ver si me sale más grande o más chico el que tenía, pero desde ya les digo que el que les dio por defecto este gráfico fue el tamaño grande. Entonces voy a buscar un tamaño un poco menor. Después de grande tengo el siguiente medio grande. Es el que voy a usar porque realmente las letras no eran tan grandes, solo una parte la que me faltaba. Acepto. Luego en el eje Y tenía yo esto de que las letras, el título estaba muy pegado a los valores. Dentro de propiedades encuentro algo que me dice margen. Por defecto, yo le voy a dar un margen medio pequeño. Probemos con este. Teníamos luego que la altura de la barra más alta estaba muy cerca a la parte superior del gráfico. Entonces lo que queremos es darle al eje Y un rango un poco mayor para que la barra más alta no esté tan cerca. Entro a esta opción de propiedades de marca etiqueta mayor y acá tengo una opción que se llama rango delta. Acá yo puedo decir cuál es el valor mínimo y el valor máximo de mi eje Y y también cuál es el intervalo que quiero entre cada una de las marcas del eje Y. El valor mínimo es 0 de todas maneras. Y ya que nuestra barrita mayor era 0.217, porque probemos con darle 0.25 de valor máximo y hagamos que las marcas avancen de 0.05 en 0.05. Probemos cómo nos sale el gráfico ahora. Ven, es un gráfico que se ve mejor, ¿sí? El título lo podemos ver completo dentro del área del gráfico. Este título del eje Y está un poco más separado de los valores del eje. Acá como le di un rango hasta 0.25, hay un aire acá por encima de la barra más alta que lo hace ver mejor. ¿Hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar en el formato? Sí. Para eso, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a entrar y jugar dentro del menú desplegable de gráfico de barras para que puedan ir probando qué cosas mueven con tamaño de letra, qué cosas cambian de colores, qué cosas pueden mover en la barra, este tamaño de la barra, color, el área del gráfico. Hay muchísimas opciones que solo van a poder descubrir jugando, probando dentro del menú desplegable. Una última cosa. Yo he hecho ensayos para hacer el gráfico como quiero que me quede. Asumamos que este es el gráfico, así quiero que quede. Va a ser difícil si yo me pongo a hacer otras cosas o pasa mucho tiempo que yo me acuerde exactamente qué características le di a cada elemento del gráfico y pueda replicarlo exactamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Guardo la sintaxis. Cada vez que yo hago algo en el Stata, ya sea que lo hago por DoFile, lo escribo en la barra de comandos o lo hago a través de los menús desplegables, el Stata me muestra la sintaxis que está detrás de lo que hice. Y esa sintaxis la puedo guardar para hacer el gráfico nuevamente. Puedo abrirme editor de archivos y copio esto. No olviden que si yo lo dejo así y lo quiero ejecutar, son 4 filas distintas o 4 líneas que no me va a considerar como un solo comando. Tienen que estar todas en la misma línea. Y si quiero verlas en una misma línea, pues no me gusta verlo así separado, para hacer que se unan 2 filas, yo hago slash asterisco arriba y asterisco slash abajo, y aquí slash asterisco, asterisco slash. Y con esto puedo ejecutarlo de nuevo y replicar
el mismo gráfico.